La misa de hoy la ofrecemos por las siguientes intenciones: acción de gracias, intención particular; acción de gracias por la recuperación de Carlos Ruiz Díaz; acción de gracias por una intención particular y petición particular; por la pronta recuperación de Nancy Choque, Oscar Alfredo Lencina, Norma Barrios, Verónica Murúa, Alejandro Alaman, Noelia García, Mauro Silva, José Pérez, Raúl Radrizani y familia; y por el eterno descanso de Enrique Luis Lamponi, Natalia y Daniel Mencioni. La fe que celebramos cada domingo alrededor de la mesa en la que celebramos la Cena del Señor no es para ser vivida individualmente, ni al margen de la vida de los hombres. Creer en la fuerza liberadora del amor de Jesucristo nos ha de llevar a proclamar el Evangelio por todo el mundo, con sencillez y confiando en la providencia del Padre del cielo y reflejando en nuestra propia vida la de Jesús. Poniéndonos de pie, recibimos al Padre que preside esta Eucaristía de este domingo 15º durante el año. Y cantamos. Quiero cantar una linda canción para el hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él yo encontré esa paz que busqué. Solo en Él yo encontré la felicidad. Y porque solo en Él encontramos la felicidad, el amor y la paz, es que nos congregamos, querida familia, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y también incorporamos a todos nuestros seguidores por las redes que nos están viendo. Que la bendición de nuestro Señor también llegue a todos ustedes. Bueno, y nos ponemos en la santa presencia del Señor y le pedimos perdón de aquellas faltas que nos han alejado de su amor. Perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Adoramos a la Santísima Trinidad con la oración de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y compartimos la palabra de Dios. El texto de la primera lectura nos muestra cómo es el auténtico profeta, que no se vende por nada ni por nadie, y su profecía, porque proviene de Dios, resulta realmente incómoda, aún para aquellos que se creen los más religiosos. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós: «Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino». Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel». Palabra de Dios. Salmo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Pablo eleva un cántico de acción de gracias a Dios, porque en su benevolencia nos ha escogido desde toda la eternidad y nos ha predestinado a ser sus hijos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumplieran en la plenitud de los tiempos
reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio, del que realiza todas las cosas conforme su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo de Dios adquirido para sí, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. En el Santo Evangelio escuchamos ahora al mismo Jesús, que concreta la actitud evangelizadora, dar con libertad y con sencillez. Aclamémoslo cantando jubilosamente el Aleluya. Nos ponemos de pie. Soy el pastor, feliz que me sigue y escucha mi voz. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con el óleo. Palabra del Señor. Amós vive y profetiza, se calcula allí por el siglo VIII antes de Cristo, o sea, 800 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Es un profeta, se lo categoriza como profeta social, digamos, ¿no? Un profeta escritor, un profeta que perteneciendo al reino del sur, ¿no?, recibe el mandato, la misión de profetizar en el norte. El norte gozaba de prosperidad económica, de un buen nivel de vida y paz también. Bienestar que actúa como, de alguna manera, una droga, ¿no?, porque te adormece los sentidos espirituales, ¿no? Hoy lo llamamos eso nuestra zona de confort. Nos sentimos tan cómodos que prácticamente
usamos mucho la palabra burbuja ahora con el COVID, ¿no? Pero vivimos adentro de una burbuja, parafraseando un poco el término, ¿no? Y nos alejamos de las realidades de los hermanos, ¿no? Y él debe denunciar esa situación, ¿no? De adormecimiento de las conciencias en el templo de Betel, financiado por el rey Amós, por el rey de Betel, ¿no? Y Amós, al decir la verdad dura y pura, se viene al sur y no tiene permiso para ello, por lo tanto, aquel que viene del sur, ¿qué me la va a venir a contar, no? ¿Se acuerdan que algo parecido pasó con Jesús el domingo pasado, no? Y este que nos viene a predicar no es el hijo del carpintero, salvando las distancias, al profeta le pasaba algo parecido, y este me la va a venir a contar que viene del sur, de esos pobretones, ¿me entendés? Y yo soy de una zona muy culta, de un gran poder adquisitivo, donde no hay necesidades y demás, ¿no? Así que entendemos por qué la primera lectura le dicen literalmente, andate al sur a hablar de estas cosas, ¿para qué venís acá, no? Y no tiene permiso, como le diría, ¿no? Y va a chocar con el sacerdote Amasías, que es un sacerdote del norte, ¿no? Y tendrá que irse, ¿no? Los profetas fieles a su misión suelen correr esa misma suerte. Y les digo en todos los tiempos. Nosotros hace poquito cuando fue el tema del embarazo, ¿cómo es que le dicen? No le dicen aborto, le dicen interrupción voluntaria del embarazo. Para nosotros es matar a una persona, pero bueno, nosotros tuvimos mucha gente, muchos misioneros proféticos. Yo he escuchado médicos, científicos, hablando a favor de la vida, y ellos eran precisamente un Amós de nuestro tiempo, ¿no? Hablando a diputados y senadores, defendiendo y clarificando por qué la vida debe ser respetada, ¿no? Como don de Dios, y dando todos los argumentos científicos de por qué aquello que se concibe en el seno de una mujer humana es vida y es un ser humano, que no tenemos derecho nosotros a coartarle su proceso de crecimiento, digamos. ¿Quién soy yo, ¿no? Para que con una ley diga este ser humano no va a crecer más. Si el derecho primario, ¿cuál es? El derecho a la vida. O sea, todas estas contradicciones, Amós las veía también en su época, ¿no? Y se las decía, y bueno, agárrate, no te vas a esperar que te alaben, te van a corretear. Y si vos llevás esta sabiduría divina a tus hermanos y a todas las naciones, te van a corretear, como le está pasando a muchos hermanos nuestros en las zonas del Oriente, ¿no? Se tuvieron que ir de sus países directamente porque o te haces de nuestra religión y de nuestra ideología o tomátela. ¿Qué haces acá, viste? ¿No? O sea que tenemos muchos cristianos que por profetizar y vivir fielmente su cristianismo se han tenido que ir, ¿no? Esto de Amós es muy actual para nosotros. Por tanto, se nos está hablando de una misión que es profética. El profeta es aquel que anuncia y denuncia lo que no es de Dios, las dos cosas, ¿no? Por eso que el misionero tiene un pensamiento cifrado en claves de eternidad. O sea, su pensamiento está conformado y es connatural al pensamiento divino de Dios. Ustedes me dirán, pero padre, ¿cómo es eso? ¿Y desde tu santo bautismo? Algo así le hablaba ahora antes de la misa en la Carolina, Santa Teresita, un bautismo, ¿no? A los papás, y les decía, su hijo ahora no va a ser más su hijo solamente, va a ser un profeta del Señor, va a ser un linaje divino de Dios, no solamente el linaje de ustedes dos, papá y mamá, no solamente el hijo y el nieto de fulanito y fulanita, ¿no?
ahora va a ser hijo de Dios y va a ser parte de una nación santa, porque todo bautizado es un linaje escogido por Dios. No es que a vos te bautizan porque te llevó tu mamá o tu papá, o vos decidiste bautizarte el día de mañana de grande. No, el Señor te ha llamado a integrarte a su iglesia, a su comunidad, a su familia. Porque el bautizado es no un hijo de segunda. Lo dice Jesús, voy a mi Padre, a vuestro Padre. Por lo tanto, ya todo esto empieza en el bautismo, ya se nos capacita para poder discernir las voces de Dios en el tiempo, en la historia y en mi vida personal. Se nos capacita con el don de ciencia para poder interpretar la creación según el pensamiento de Dios. Se nos da el don de entendimiento para poder penetrar y ocultar en la palabra de Dios. Eso pasa cuando ustedes salen de una misa y vos decís, esto que dijo el cura me cayó justo ahora, y lo escuchaste 1.000.000 de veces. O leíste vos la palabra de Dios en tu casa, estos libritos de meditación, y vos decís, justo esta palabra, este versículo, a veces ni siquiera una frase, un simple versículo cortito te cambió la vida. Y lo leíste muchísimas veces en tu vida. Pero precisamente Dios te capacitó con dones y te regala ese don de entendimiento para que vos puedas, en el momento oportuno de tu vida, darte cuenta, por ejemplo, que no tenés que tener en cuenta mal recibido, 1 Corintios 13, o que el verdadero amor es aquel que todo lo perdona, que todo lo espera. La palabra nos está hablando, y bueno, Dios te capacitó para todo eso como su profeta. ¿Y en qué momento la iglesia te dice, vos sos ya mayor de edad en la fe y sos misionero del Señor, sos soldado de Cristo, profeta del Señor, ya estás preparado para salir a anunciarlo, ya tenés toda la gracia completa en tu ser, ya has recibido la plenitud de los dones del Espíritu? ¿En qué momento? En la confirmación. Por eso la confirmación se llama la mayoría de fe, la mayoría de edad en la fe. No por la edad que vos tenés, sino porque ya Dios te ungió con toda la gracia suficiente y necesaria para poder obrar como Él. Por supuesto que todo eso después tiene que tener una continuidad en la familia, en la misma persona, si se ocupa también y se preocupa de seguir formándose en la fe. Si no, viste, te va a quedar una fe así chiquitita de comunión y nada más. La fe debe ser también ilustrada, nos dice San Agustín. Creo para entender, es el primer acto, la fe. La fe en cuanto a que es la firme seguridad de los bienes que se nos prometen. La resurrección del cuerpo y del alma, la vida eterna y la certeza de los bienes que no se ven, de las realidades que no se ven. Yo no veo a los ángeles acá, no veo cuando el sacerdote impone las manos sobre la materia de pan y vino, que el Espíritu Santo transforma eso en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. No lo veo, pero me adhiero. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que fue sembrado en mí el día de mi bautismo y que es el don de sabiduría, que me hace distinguir y juzgar rectamente sobre las cosas divinas de Dios. Eso está en mí. Por eso le digo a los chicos yo de catequesis que los dones del Espíritu Santo son como para que entiendan, ¿no? Como el aceite en el motor del auto. ¿Qué permite el aceite en un motor? Facilita el movimiento. Los dones del Espíritu Santo te facilitan tu vida de santidad, tu crecimiento en las virtudes. Los dones del Espíritu Santo llevan tus virtudes, que ya son muy buenas, a un nivel de perfección impresionante. Por eso que los dones del Espíritu Santo son un plus que Dios nos da el día del bautismo y en plenitud de la confirmación, precisamente para salir a anunciarlo, no para guardármelo como un recuerdo en mi corazón, ¿no?
Como decía San Juan 23, ¿no? Aquel papa que hizo el concilio. La Iglesia no es como decía él, la Iglesia no es un museo donde guardamos cosas preciosas, es un jardín que siempre tiene que ser sembrado, regado por el amor de Dios, regado también por la fidelidad del pueblo de Dios, un jardín hermoso, rebosante y cambiante, porque Dios no hace todo lo mismo, siempre Él cambia, Él siempre es novedad en mi vida, siempre. Cuando vos pensaste que lo tenés a Dios, porque le erraste, Él te va a seguir sorprendiendo en cada momento, ¿no? En cada momento. Por lo tanto, como les decía, la mente, el pensar del profeta, y vos sos profeta, es un pensar cifrado en claves de eternidad, no en claves humanas. Conciencia de ser un pueblo profético también nos está llamando Amós, ¿no? Todo el pueblo es profeta y ejerce la misión de profecía. Llamado de las tinieblas. A Amós lo eligieron detrás del rebaño de las ovejas. Él era un pastor. Él no era profeta. Pero Dios lo sacó de atrás y lo puso como profeta. Y lo mismo pasó con David. ¿Se acuerdan? También lo sacó. Era el más chiquito y sin embargo el Señor lo eligió a él. Lo eligió a David. Y a nosotros nos saca de las tinieblas, nos saca de detrás del rebaño. ¿En qué momento? El día de nuestro bautismo. Y nos llena con su luz. Y nos mete ahí arriba impresionante, permitiéndonos tener un crecimiento espiritual increíble, anclado siempre en Dios. Las actitudes del misionero, y aquí tomaba 2 o 3, primero que nada la coherencia de vida. Yo no puedo salir a hablar del Señor si no soy coherente con mi vida, en mi casa, en mi laburo, en mi familia, donde trabajo. Es fundamental la coherencia entre fe y vida. También los gestos nuestros deben ser gestos proféticos que anuncien al Señor y también públicos, como fue el caso que le conté de los profesionales que iban a Cámara de Senado y Diputados a defender la vida por nacer, ¿no? Son ejemplos hermosos, ¿no? Y también el gesto de la caridad fraterna. Si no nos queremos entre nosotros, ¿qué nos van a creer? Si nos sacamos el cuero entre nosotros, ¿qué nos van a creer la gente? Por eso dice Jesús, sean uno para que el mundo crea. La unidad en la paz. O la paz en la unidad del Espíritu. Siempre el Espíritu nos está informando sobre las cosas del Señor. Se habla también, viste, de los demonios acá, ¿no? ¿Qué demonios serán los que nos atacan hoy por hoy? El hombre poseído por el espíritu del consumismo, por ejemplo, ¿no? Que esclaviza creando falsas necesidades. Hay toda una ingeniería del consumo. Hay gente que estudia, ingenieros, que estudian cómo para hacerte consumir cosas que no te sirven para un carajo. Y en eso tenemos que estar despiertos, ¿viste? Quiero tener ese auto porque tiene, en lugar de 2 airbag, tiene 8. Quiero tener esa bicicleta porque en lugar de 3 cambios tiene 9. Quiero tener ese iPad porque el que ya tengo es viejito y te lo compraste hace un año. ¿Qué sé yo? Vivimos pendientes de la actualización tecnológica. Pero escúchame, si lo importante y tu vocación es ser santo, no que seas un tecnológico. Cosas que no satisfacen. Y todo eso, ¿sabes?, que genera sentimientos de envidia. Esos son los peores demonios. La envidia, la codicia de los ojos, dice San Juan en su primera carta, ¿no? Lo pone clarito, ¿no? La ostentación de las riquezas. Yo valgo por lo que tengo, ¿viste?
Como yo tengo este celular, soy no sé qué, como tengo esta otra cosa tan linda, mirá la casa que... No. Por favor. Y ahí estamos, viste, errándola. El discípulo misionero es el que viene a liberar todo esto. O sea, vos como discípulo y misionero del Señor, misionero profético, estás llamado a desasnar a tus hermanos, a iluminarlo con un estilo de vida distinto, con las costumbres, como siempre digo, divinas de Dios, que fueron sembradas en vos y que el Señor te las muestra a través de su palabra. Tenés que sacar de la esclavitud a tus hermanos. O como también nos decía tan lindo el Papa Benedicto XVI, nosotros somos los custodios de la familia humana, custodios, los estamos cuidando para que el coludo no ande metiendo su colita y ande jodiéndonos la vida y haciéndonos ir para otro lado, haciéndonos olvidar del Señor. Porque esa es la tarea del coludo, ¿no? Hacerte como ángel se presenta como ángel de la luz, como algo bueno, ¿viste? Y te confunde. Entonces vos tenés que tener la claridad para no hacer eso, ¿no? Y bueno, está animado por un verdadero espíritu de entusiasmo, aquel que es profeta del Señor y misionero de Él, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Decía un padre, hace muchos años, se lo leo textualmente: si tienes la vivencia de que en aras de esa entrega total como misionero del Señor, que cifra toda su felicidad, este Dios que cifra toda su felicidad en amarnos, porque nos dice la palabra de Dios que la delicia de Dios es estar con los hijos de los hombres, y en suscitar de esa manera nuestro amor hacia Él, entonces se va a estar muy afirmado y cimentado, y nada en este mundo te va a mover, porque tu alcázar es el Señor. Y nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestro amor terrenal y nuestro corazón se expandirá hacia horizontes infinitos. O sea, que quien vive anclado en Dios, querida familia, tiene un vuelo en su pensamiento, en su razonamiento, en su hablar, en su obrar, que sale de este mundo. Por eso dice la palabra, ser de este mundo, vivir en este mundo, pero sin ser de este mundo. Porque vos ahora sos parte de la nación de Dios, de un pueblo, como te decía, de profetas, de una nación santa, de un linaje escogido, nos diría San Pablo. En fin, es muy bello esto, ¿no? Y Jesús vuelve a llamar a los apóstoles y los envía de dos en dos, con lo cual se remarca el aspecto también comunitario de la misión. Cuando hacemos misión acá, ¿no es cierto, Susana? Que vienen de Buenos Aires los jesuitas, hemos tenido los redentoristas, los del colegio de los menesianos, salimos todos a misionar. Y ellos no vienen uno o dos, vienen en comunidad, con el cura, con la monja, como fueron los últimos que vinieron de Buenos Aires. O sea que siempre la misión es en comunidad. Y esta tarea de Jesús se hace porque Él, como les decía, nos capacitó, confiriéndonos el poder para liberar al hombre de sus males más profundos. Se nos pide a todos que nos pongamos en la confianza de Dios, ¿no? Entregarnos libremente a la misión. Como les decía, el confort es algo que nos frena, ¿no? Es legítimo. Yo les digo, todas las cosas nos son legítimas a nosotros, las cosas buenas. ¿Sí o no? Sí, porque la bondad viene de Dios. Ahora les digo esto, ¿todo lo bueno nos conviene? No siempre. No siempre todo lo bueno nos conviene. Le decía hoy a los nenes en catequesis, vos tenés un iPad, tenés un jueguito y te vas con tu hermanita, con tu amiguita a jugar, pero tu mamá te pidió que la ayudes en la casa.
Son las dos cosas buenas. ¿Cuál elijo? Y bueno, yo les decía, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a papá y a mamá. Le tenés que hacer caso a papá y a mamá. Por lo tanto, deja el iPad de lado, que es algo muy lindo, pero para jugar con tus amiguitas y andar a ayudar a la mami. O sea, todo lo bueno nos es lícito, más no todo lo bueno nos conviene, nos dice también la palabra, ¿no? Entonces, siempre tener un discernimiento, el misionero, de qué es lo oportuno y necesario. Cabe preguntarse si no sería mucho más bello y gozoso renunciar a algunos gozos lícitos por amor hacia los demás, ¿no? Porque como decía San Francisco de Asís, es dando como se recibe. Miren, hay algo, los curas que por ahí hemos ido a misiones, a otros lados, a otras provincias, miren, hay personas que vienen a misionar porque se sienten plenas. Y salen de un departamento de $2 millones a meterse en un lugar donde hay frío, donde tenés piso de tierra, y esa gente vuelve renovada, te lo dicen. Padre, qué bien que me hizo esto. Y vos no lo entendés, ¿viste? Porque el tipo vive en una zona de confort impresionante y se va a meter ahí en el medio del monte con gente muy pobre y se siente bien ayudando. ¿Te das cuenta? De esto se trata el misionero. O sea, renunciar a la zona de confort para poder meterte en las necesidades y en el corazón de tus hermanos que te están esperando. Este misionero deberá correr el riesgo de sumergirse en este océano sin fondo donde se ocultan desafíos. Este misionero profético no va a poder sortear esos desafíos si no es mirándolo de frente, saliendo de vos mismo. Y miren, los hombres y mujeres, misioneros y misioneras que regresen de esta aventura, van a ser figuras cinceladas por la pureza y el fuego del Espíritu, porque han sido purificados en las proximidades arrebatadoras de Dios. Y sobre ellos va a aparecer patente y deslumbradora la imagen de Cristo, el ungido del Señor. Y así serán testigos y transparentes de Dios. Señor, toma mi vida y realiza en ella esa paradoja de tu gloria y tu poder que nos lleva también a la humildad y a la pequeñez. Te entrego, Señor, todos mis deseos de poder, de prestigio, de dinero, para apoyarme solo en tu poder y en tu amor. Porque muchos no van a leer otra buena noticia, otro evangelio, que no va a ser sino la de nuestras propias vidas. Amén. Los invito, querida familia, a ponernos de pie y juntos, como misioneros, como comunidad misionera, recemos: creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, venció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y allí venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Los invito ahora a compartir nuestras preces. A cada una de las peticiones respondemos: Padre, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco,
para que todos escuchemos en su palabra la misma de Jesús, que hoy también nos manifiesta que nuestro mundo y cada uno de nosotros necesita convertirse y que tenemos que volver a revivir nuestro compromiso cristiano. Oremos. Por nuestro obispo, para que tu Santo Espíritu lo ilumine y fortalezca en su misión de guiarnos para que sepamos dar respuesta a tu llamado y formar así una iglesia diocesana verdaderamente responsable de una nueva evangelización, de cara a dar respuesta a las necesidades de este tercer milenio. Oremos. Por nuestra patria, para que ante esta situación que estamos viviendo nos unamos todos, con nuestra ferviente oración para pedirte por la salud de nuestro pueblo, especialmente por quienes están en mayor situación de riesgo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los que sufren, los más pobres, los que no encuentran trabajo, los sin techo, para que en tu Hijo encuentren la fortaleza y en nosotros la caridad fraterna que tanto predicamos y que tan poco cumplimos. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que seamos verdaderos discípulos de Cristo y compartamos con todos nuestros hermanos el don recibido, la buena noticia del amor de Dios y la presencia de Jesucristo entre nosotros. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración y concédenos por tu infinita bondad lo que hoy te hemos pedido con fe y humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Estas ofrendas son signos de la ofrenda personal que ahora le presentamos al Padre. Y hoy, más que nunca, debe ser nuestra disposición a ser quienes lleven su mensaje de salvación a tantos hombres que aún no lo conocen o lo han abandonado. Te ofrecemos, Señor, el pan, bebida, así, juntos podemos ser como hermanos a ti, ese signo de amor que vos ofrecís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, que te diga de luz para poder guiar a los hombres que Dios buscando amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos alegría, dolor y nuestra fe, y oremos, querida familia, para que este sacrificio que es mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos sea creciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en este día de fiesta, aquí en tu casa. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Santo, santo, santo es el Señor.
cielos y la tierra te aclaman. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos tengas en santa gloria y eterno descanso a Enrique, Natalia y Daniel. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, San José, su castísimo esposo, San Nicolás de Tolentino, nuestro patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Como signo de reconciliación y vínculo, unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz también les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús, nuestro Señor y Salvador, permanezca siempre con todos ustedes. Y Él es Jesús, en quien vivimos, en quien nos movemos y en quien existimos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el Salmo le pedíamos al Señor que nos mostrara su misericordia, que es el mismo Jesús. Ahora, al acercarnos a comulgar, repitamos ese pedido para que Jesucristo nos dé fuerza para vivir su Evangelio cada día. Cuerpo de Cristo. Llévame donde los hombres
Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oración por la paz. Jesucristo, Señor de la gloria, que necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor. Cercanos a María, que desde tu alma dices, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la gloria, te necesitamos. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos vamos con esta idea, quizás de un poquito elevada, teológica, pero que viene bien para nuestro crecimiento, que el verdadero misionero del Señor es un profeta en medio de su pueblo y que todo su pensamiento, que toda su vida debe estar cifrada en claves de eternidad y no en claves mundanas, ¿no? Que nuestra vida crezca cada vez más en esa línea de las costumbres divinas de Dios, en esa línea que la llamamos la vida de la gracia, muy anclados en Dios, ancladísimos en Dios, y siempre con el oído en su corazón, para poder tener la mano en el pulso del tiempo y cambiarlo, y llenar este tiempo rastrero, mundano, en un mundo colmado de la sabiduría divina de Dios, que se nos ha dado para que seamos felices propiamente y para nuestra gloria, como diría también San Pablo. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor les descubra su rostro y les conceda su gracia. Que el Señor vuelva su mirada cariñosa hacia ti, hacia tu querida familia, y les conceda el trabajo digno, estable y próspero, la alegría, la esperanza, la salud y la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre ti y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa, el misterio del amor de Dios entre nosotros. Vayamos en paz y llevemos esta paz. Nos consagramos a nuestra Madre Celestial. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi palabra, todo mi ser. Soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Y celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Nuestra Señora del Rosario, San José, todos los santos y santas de Dios, quien ha experimentado la presencia de Dios ya no puede seguir viviendo sin reflejar en su propia vida la de su Hijo, impregnando de evangelio cada uno de los ambientes donde transcurre su existencia y confiando por sobre todo en la providencia del Padre del Cielo. Junto a